Ya tenemos vía Zoom a nuestro invitado, el doctor Gadi Torres, quien nos va a hablar sobre el dolor en las personas con cáncer y si siempre tiene solución este tipo de dolor para las personas que padecen enfermedades oncológicas. Le damos la más cordial bienvenida, doctor, a Sobre la Noticia. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar con ustedes. ¿Nos escucha, doctor? Sí, lo escucho bien. Perfecto. Buenas tardes, doc. Bueno, ¿me escucha usted? Y ahí le escuchamos bien. Ya, perfecto. Bueno, el tema que vamos a abordar este día es un tema muy importante debido a la complejidad, lo difícil del manejo, debido a el impacto que tiene en la calidad de vida de las personas y también a la frecuencia. Es un dolor, el dolor en los pacientes con cáncer es extremadamente frecuente. Perfecto, doctor. Quisiera hacer quizás una diferenciación entre estos dos términos: aliviar el dolor de los pacientes con cáncer y los cuidados paliativos con pacientes oncológicos. ¿Usted puede hacer quizás una diferencia que haya entre ambos? Sí, bueno, en realidad el aliviar los síntomas era uno de los objetivos de los cuidados paliativos. Es un error pensar que los cuidados paliativos se dan únicamente a las personas que están próximas a morir. Ese es un error. El cuidado que se da específicamente a las personas que están próximas a morir se llama cuidado del final de vida y es diferente un poco, tiene ciertas condicionantes. El manejo del dolor en pacientes con cáncer actualmente entra dentro de varios procesos. Pues, se puede denominar control de síntomas, supportive care, incluso cuidados paliativos, sin que haya la necesidad o esté implícito que el paciente vaya a morir rápidamente. Incluso hay pacientes que se curan y reciben cuidados paliativos. Entonces, eso no tiene ninguna... es un error realmente pensar en eso. El alivio del dolor es un alivio de síntomas, es un control de síntomas obligatorio en estos pacientes. Muy bien, ¿cuáles serían los dolores más frecuentes que puede padecer un paciente oncológico? Me supongo yo también pensando y lógicamente hablando que depende del lugar donde se encuentre quizás el cáncer, ¿no? También. Exacto. Hay que entender que el dolor oncológico se puede presentar desde un 14% hasta la totalidad de pacientes. Es decir, es muy frecuente. Y si solo tomamos a los tumores sólidos, digamos, descartamos un poco el cáncer hematológico, el cáncer de la sangre, digamos, supera el 50% de dolor. Entonces, es muy frecuente. Ahora, el tipo de dolor que presentan estos pacientes depende, como tú bien dices, de varias cosas. Uno, de la localización del tumor, ¿sí? Dos, también del tratamiento recibido. El tratamiento recibido en cáncer puede causar dolor. Entonces es bastante importante entender esto. Y tres, no solo la ubicación del tumor, sino las ubicaciones de las metástasis, es decir, de la siembra del tumor a distancia del lugar primario. Donde Entonces, haya saltado, ¿qué órgano ha saltado el cáncer, para hablarlo de esa manera? exacto. Te pongo un ejemplo, un cáncer de base de lengua que afecta a estructuras dolorosas de la cara, puede dar un dolor extremadamente severo, incapacitante, ¿sí? Una metástasis ósea en la columna, igual, es un dolor diferente, pero en realidad depende de varios factores. Pero en general son dolores complejos, son dolores que involucran varios tipos de mecanismos para causar el dolor y son dolores que en general pueden ser de moderados a severos. Muy bien, doctor. Quería preguntarle, porque usted mencionó que incluso dentro de los tratamientos que se realizan para poder combatir el cáncer, genera algún tipo de dolor. Quiero que usted me responda si existen medicamentos que pueden ser contraproducentes para un paciente que quizás está recibiendo radioterapia o quimioterapia, que quizás una persona que no conozca le esté suministrando ese medicamento y que quizás pueda aliviar el dolor, pero pueda afectar otras partes del paciente oncológico.
En realidad, la quimioterapia, o sea, hay un montón de medicamentos que se utilizan y que se denomina quimioterapia, necesita que un paciente tenga su hígado y sus riñones en buenas condiciones porque los va a poner a trabajar de manera intensa. Por lo tanto, si yo sumo otra medicación, cualquiera que sea, si es innecesaria, le doy un trabajo extra a este hígado o a este riñón y puedo causar daño. Por ejemplo, los antiinflamatorios para calmar el dolor en un paciente oncológico hay que manejarlos con pinzas. A pesar de que se venden libremente, en un paciente oncológico hay que realmente tomar una decisión y hacer un estudio para ver si es que pudieran ser necesarios o no. Pero en realidad, como regla general, un paciente que está en quimioterapia tiene que tener medicaciones justas. ¿Por qué? Porque ya está recibiendo un impacto fuerte en su organismo con la quimioterapia, por lo tanto, sumarle más trabajo sin que éste tenga ninguna necesidad no está bien. Y lo otro es que no solo las medicinas, hay hierbas y preparados naturales que tampoco es buena idea dar porque muchos de estos tienen metabolismo por el hígado o metabolismo por el riñón y desconocemos. Por lo tanto, en un paciente en quimioterapia es un paciente delicado, complejo y que tiene que tener una vigilancia médica muy extremadamente estricta para poder tener éxito y tener la menor posibilidad de efectos adversos. ¿Qué pasa cuando los analgésicos ya no son suficientes para aliviar el dolor? Actualmente tenemos muchísimas opciones para manejar el dolor. Esa es la ventaja. Por eso es que un poco el tema, le pusimos un poquito el nombre de que sí se puede aliviar. Es decir, el dolor oncológico se puede aliviar. En medicina nosotros trabajamos con escaleras, es decir, con escalones. Vamos iniciando desde lo más sencillo y nos vamos complicando la vida conforme el dolor lo amerite. ¿Qué pasa si en algún momento la medicación, el analgésico, no funciona? A pesar de que tenemos una variedad bien importante de medicamentos, tenemos la opción del intervencionismo, de bloquear un nervio para que no se perciba el dolor. Y esta es una opción válida también. Tenemos otras opciones, por ejemplo, las infusiones de medicamentos complejos como la ketamina, que también ayudan mucho al control del dolor. Tenemos bombas de morfina, por ejemplo, para casos más severos, que van a ayudar al control del dolor. Un poco la idea es que si manejamos muy bien el diagnóstico del dolor, si manejamos muy bien el tratamiento escalonado y personalizado del dolor, yo te diría que la gran mayoría de dolores se puede controlar adecuadamente, si se hace un buen manejo. Muy bien, doctor. Y si un paciente que a lo mejor está siendo tratado con algún tipo de terapia y de esa manera poder eliminar el cáncer, ¿se puede tratar desde casa o necesariamente la persona tiene que ir a un centro de salud para poder suministrar los medicamentos a los cuales usted está señalando? En el caso de dolor o de control de síntomas, la mayoría de nuestros pacientes son manejados en casa. Y son manejados en casa por varias razones. Una, por comodidad, porque el paciente en realidad está pasando un mal momento y el confort hay que cuidarlo también. Segundo, por el riesgo de la pandemia, muchos pacientes con cáncer deciden no salir porque ellos son personas vulnerables en que una infección por COVID puede causar problemas más severos. Y tercero, porque son pacientes que tienen dolores severos que no pueden moverse. Es decir, que el moverse involucra mucho más dolor. Un dolor, por ejemplo, en este tipo de pacientes puede causar caídas. Entonces es mucho más seguro iniciar el manejo en casa. Sin embargo, muchos de nuestros pacientes, después de haber controlado el dolor, vuelven a los controles tranquilamente caminando al consultorio. Y aquí hay algo bien importante. El dolor no solo causa dolor, aunque suene reiterativo. El dolor causa en estos pacientes falta de apetito, alteración del sueño, depresión, ansiedad, malestares, problemas con la familia. Entonces, cuando uno empieza a controlar el dolor, muchas de estas cosas se resuelven en cascada. Empiezan a dormir mejor, comen mejor, mejora su estado de ánimo, mejora la situación familiar y mejora su calidad de vida. Muy bien, perfecto, doctor, aclaraba esa duda y quería preguntarle también
sobre el tema de los opioides. Muchas personas se niegan a que le suministren este tipo de medicamentos por el tema de que pueden generar algún tipo de adicción al paciente. Quisiera que usted aclarara esta duda. Bueno, los opioides son medicamentos de uso delicado, son medicamentos que hay que saber manejarlos. En realidad, farmacológicamente sí pueden producir dependencia. Sin embargo, en el caso de dolores severos, cuando se maneja bastante bien, son medicamentos que incluso pueden ser retirados sin ningún problema. El asunto aquí es que tienen que ser bien manejados. ¿Por qué? Muchas veces, digamos que el dolor está a este nivel. Yo tengo que dar un medicamento que esté al mismo nivel del dolor y lo neutralice, por así decirlo. A veces los opioides se manejan así. Aquí está el dolor y aquí está el opioide. Entonces, obviamente, es una dosis subterapéutica que no va a causar efecto. O lo peor, tengo un dolor así y yo doy una dosis de este tamaño, causando riesgo al paciente. Es por eso que tiene que ser parejo, ni más ni menos. Tiene que ser manejado muy técnicamente, de manera muy exacta, muy perfecta, diría yo. Ahora, hay un problema adicional. Los pacientes con dolor oncológico tienen dolores crónicos, tienen dolores de larga duración. Por lo tanto, otro tipo de medicamentos como los antiinflamatorios no pueden entrar mucho en este manejo, porque cuando se los maneja por larga duración van a causar daño, van a causar riesgos. E incluso estaba leyendo, disculpe que le interrumpa, que los opioides sí son muy efectivos para un dolor intenso, pero que tienen una funcionalidad muy corta, es decir, alivian el dolor a tiempos muy cortos, entonces hay que estar constantemente aplicando este medicamento. No sé si es así el tema. Por ejemplo, la morfina, pudiéramos hablar. No, realmente los opioides, bueno, son medicamentos que está comprobada su efectividad, está comprobada su seguridad, entre paréntesis, siempre y cuando se sepan manejar. Y son medicamentos que se pueden utilizar por mucho tiempo, por largo tiempo, sin ningún problema. Y la duración depende del medicamento. Tenemos medicamentos que duran 1 hora, tenemos medicamentos que duran 3 horas, tenemos medicamentos que duran 8 horas, 12 horas, e incluso tenemos medicamentos que duran 7 días en una sola. Un parche, por ejemplo, puede durar entre 3 a 7 días. Entonces, el seleccionar el medicamento depende del tipo de dolor y del tipo de persona que lo va a recibir. Pero en realidad, la mayoría de opciones terapéuticas tienen opciones de larga duración, es decir, de 12 horas. Por lo tanto, hay pacientes que tienen que recibir 2 tomas al día y están bastante bien. En el caso incluso la morfina tiene opciones de larga duración de 12 horas y por vía oral. Por lo tanto, en realidad hay medicamentos de cortita duración, pero tienen su función. La función es controlar dolores irruptivos. Es decir, yo tengo un dolor, estoy tomando mi medicación y a pesar de eso me agarró un dolor a las 2 de la tarde, 10 sobre 10, muy intenso. Y ahí es donde sirven estos medicamentos de corta duración para paliar ese dolor. Y estos medicamentos se llaman medicamentos de rescate, si me rescatan, me ayudan a controlar el dolor. Entonces, cada medicamento tiene su función realmente y hay que saberlo usar exactamente en el punto en el cual son efectivos. Los medicamentos, yo creo que deben ser complementarios o deben estar complementados. En este caso, lo esencial es el medicamento, lógicamente, lo fundamental, pero debe complementarse también quizás con un aspecto psicológico. Doctor, cuéntenos, ¿qué papel fundamental juega lo psicológico dentro del dolor de un paciente con cáncer? Actualmente el medicamento es una opción, es parte de un tratamiento que se denomina tratamiento multimodal. Es obligatorio para nosotros hacer una evaluación personal integral, que significa la parte biológica del dolor, la parte psicológica, la parte espiritual, cultural, la parte incluso socioeconómica del paciente, y todo eso hace que podamos decidir el tratamiento. Incluso nosotros analizamos la parte familiar, el entorno en el cual el paciente vive, su hogar, sus redes de apoyo, y todo esto hace que nosotros podamos decidir. Por ejemplo, si tengo un paciente que vive solo, adulto mayor y tiene cáncer,
utilizar medicación que tenga que involucre inyectarse en la piel, por ejemplo, o medicación que involucre partir o que involucre hacer cosas que él no va a poder o se va a confundir, hacen que nosotros tengamos que cambiar nuestra actitud terapéutica en función de ese paciente, porque su situación socioeconómica, biológica, cultural, económica no va a permitir un manejo adecuado, incluso puede ser un riesgo. Por lo tanto, no digo que es importante, es obligatorio y fundamental hacer una evaluación psicológica, cultural, integral de la persona para manejar el dolor. Y si está la familia, también. Porque a veces ven o el paciente tiene un dolor intenso, la familia lo abandona, no le presta atención al dolor. Creo que ese aspecto emocional también es importante, que la familia esté allí acompañando a un paciente que se encuentra convaleciente, que tiene un dolor muy fuerte producto de una enfermedad oncológica, doctor. Muchas veces hay que pensar en varias cosas, que sea una familia que esté sobrecargada, que esté quemada y que haya que intervenirla. En realidad, como dije alguna vez, el descuidar a un paciente, esa negligencia por parte de la familia es un signo importante de sobrecarga y eso debe curarse, hay que curar a la familia en ese aspecto. También es importante la información. La familia y el paciente deben recibir una información adecuada, una información real de lo que puede pasar y lo que involucra un tratamiento del dolor. Porque puede ocurrir que un medicamento en este paciente cause un efecto adverso y tienes que estar preparado. Tú anticipas que puede ocurrir este efecto adverso y eso genera que la persona tenga menos ansiedad. Cuando ocurre el efecto adverso, sabe qué hacer, sabe dónde llamar y sabe cómo actuar. Por lo tanto, es importante mantener una información clara, concisa y nosotros tenemos que hacer una verificación de la calidad de información. Nosotros tenemos que estar totalmente seguros de que la información llegó como nosotros quisiéramos que llegue a la cabeza de las personas que están involucradas alrededor de este paciente. Muy bien, doctor. Y bueno, haciendo quizás una conclusión del tema. El tema era, ¿realmente los pacientes que sufren dolor, los pacientes que tienen cáncer y tienen alguna patología que les genere dolor, puede curarse o puede aliviarse, en este caso no curarse, sino aliviarse el dolor? Esa era la pregunta o la incógnita que estábamos dejando en la entrevista y quisiera que usted nos diera una conclusión de todo este tema para dar el cierre, doctor. Perfecto. Primero, el dolor oncológico es frecuente, puede llegar hasta el 100% de los casos. Segundo, el dolor oncológico es complejo y puede llegar a ser moderado a severo, es decir, es un dolor que impacta fuertemente en la calidad de vida de las personas. El tercero, el dolor debe ser diagnosticado y evaluado de manera especializada, de manera correcta, para poder hacer un manejo correcto. Y por último, efectivamente, el dolor oncológico tiene solución, tiene que ser solucionado. Es una obligación para nosotros solucionar el dolor de los pacientes y es un derecho de los pacientes que se les solucione el dolor. Es decir, esto ya pasa por una cuestión de garantías incluso, de que tenemos que hacer hasta lo imposible por calmar el dolor. Hasta el momento nosotros hemos solucionado la mayoría de dolores. Sí hay un porcentaje muy bajito de dolores refractarios, de dolores que no permiten solución, y hay otros mecanismos como el intervencionismo, y en casos de final de vida hay mecanismos como la sedación en pacientes que tienen mucho sufrimiento y que están ya próximos a su final de vida. En general, yo me atrevería a decir que el dolor oncológico, si se maneja adecuadamente, tiene solución. Muy bien, doctor. Agradecerle por su tiempo y quería preguntarle, para que siempre nos diga dónde está atendiendo, números de teléfono, plataformas digitales donde puedan seguirle a las personas también que estén interesados quizás en una consulta con usted, doctor. Bueno, nosotros somos Supportamed. Pueden ver nuestra información en nuestra página web en www.supportamed.com. Estamos atendiendo en nuestra clínica presencialmente acá en la ciudad de Quito, pero también estamos atendiendo teleconsultas para aclarar dudas de los pacientes. Pueden obtener información nuestra en nuestro teléfono de contacto, que es el 099-141-7744. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Gracias por acompañarnos cada viernes
y hablar sobre diferentes temas de suma importancia y sobre todo de interés para la ciudadanía y para nuestra audiencia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación.